esta mácula densa, ¿cuál es la función? ¿Qué función tiene la mácula densa? ¿Qué función tiene? Detectan los niveles de cloruro de sodio. Eso, muy bien. Participa qué tanto está retroalimentando la cantidad de sal, de cloruro de sodio. La mácula dice, está muy concentrada o no está muy concentrada. Eso se encarga la mácula. Después un poco de fisiología, van a hablar aquí la retroalimentación, los receptores, donde actúan los diuréticos de tipo diacídicos, la espironolactona, que tiene que ver la ADH, es todo el mundo de la fisiología. Es súper importante para todos los que van a ser clínicos, entender. Muy bien. Luego habíamos comentado, aparte del sistema de angiotensina aldosterona, producción de hormonas. Habíamos comentado que tenemos la eritropoyetina y activa la vitamina D3. ¿Ok? Muy bien. Eso es con relación. Ahora veámonos al tema como tal. ¿Qué es la lesión o injuria? Ustedes buscan los artículos. Injury. La injuria renal aguda. No es nada más que la falla de la filtración renal y la función excretoria de días a semanas. Miren, esto dice de días a semanas. En ese artículo de Lancet, para que sea aguda, ¿cuántos días será? ¿Menos de cuántos días? 7 días. 7. Menos de 7. Muy bien. Y enfermedad renal de 7 a 90 días. Ya, para los que están preguntando, de este artículo de Lancet, de Claudio Ronco, aquí tenemos, le da una clasificación al tiempo, ¿cierto? ¿Dónde está? Ya se han hecho una búsqueda en PubMed Mendeley. Aquí está. Lesión renal aguda menos igual a 7 días. Enfermedad aguda renal mayor a 7 y menos de 90 días. Enfermedad aguda renal mayor o igual a 90 días. Enfermedad crónica renal, ¿no? Enfermedad crónica renal. Para acá tenemos los cambios en la creatinina que lo vamos a ver y el flujo urinario. Entonces, ahí eso podemos complementar, ¿cierto? Entonces, eso es con relación. Días a semanas nos dice el libro de Harrison, pero para nosotros vamos a completar a esto menos igual a 7 días para que se considere lesión renal aguda. Entonces, cuando existe lesión renal aguda, existe la retención de productos nitrogenados. Y nosotros esto en laboratorio vamos a detectar con aumento de los cuerpos nitrogenados, el BUN y la urea y otros desechos. Lo cual conlleva, cuando está enfermo en los riñones, lleva a la desregulación de volumen extracelular y de electrolitos. ¿Cómo al paciente lo voy a ver? Con sobrecarga hídrica. Sobrecarga hídrica. Y electrolitos con hipercalemia. ¿Okay? Porque como el riñón no puede eliminar, el líquido se retiene. Y aquí podremos poner un ejemplo de una radiografía con sobrecarga hídrica, con lesión renal aguda. Podremos buscar, ¿no? Acá, poner radiografía de tórax con sobrecarga hídrica o lesión renal aguda o algo así. Entonces vamos a ver, vamos a poner aquí en radiopedia, radiopaedia, para que nos den, ahí está, edema pulmonar. ¿Se acuerdan, no? Que cuando una persona no puede, vamos a ver esta una y esta otra. Entonces el paciente tiene sobrecarga hídrica. Y esta sobrecarga hídrica en el pulmón se denomina edema pulmonar no cardiogénico. Entonces, ¿el paciente qué tiene? Disnea, no puede respirar, no
no puede respirar y nos interconsulta. Entonces es el edema pulmonar no cardiogénico. La etiología, dentro de estas vamos a encontrar la insuficiencia renal. Miren, edema pulmonar cardiogénico, y a nosotros nos corresponde el edema pulmonar no cardiogénico. Ustedes ven acá, fluid overload, ¿no? Que es la sobrecarga hídrica. Por eso se manifiesta una lesión renal aguda. Ahora vamos a ver la radiografía, qué es lo que tiene. Y un edema pulmonar no cardiogénico principalmente. Están los hilios congestivos, están las líneas de Kerley, ¿okay? Aquí tenemos el mnemotécnico para ver el ABCDE, si van a ser radiólogos van a ver. Quiero ver una tomografía o una radiografía. Pero vamos a ver. Espasmo. A ver, aquí seguramente. Una radiografía o una tomografía con sobrecarga hídrica. Acá tenemos, por ejemplo. Miren. Este es un paciente, una radiografía, y está en terapia intensiva. Miren cómo está el tubo endotraqueal. Está aquí los cables de la monitorización del electro. Y miren, los hilios congestivos. Las líneas B de Kerley. Mira cómo miren, toda esta a ver, embajada, a ver el gato. Este es un edema pulmonar no cardiogénico. Vamos a traducir al español para ver qué nos pueden comentar en cuanto a la descripción. Miren, dicen en alas de murciélago, pero esto es más de cardiogénico, cuando nos dicen que es en alas de murciélago. Típica de edema pulmonar agudo. También se evidencian las líneas B de Kerley con edema intersticial. La arteria pulmonar derecha dice que está dilatada y se ve, ¿no?, el tubo endotraqueal que habíamos comentado y la sonda nasogástrica. Y acá vemos en la tomografía, veamos mejor la ventana pulmonar. Ustedes ven acá estas radiopacidades. Ver, miren, está como en alas de mariposa, está así. Miren, participa en todas estas radiopacidades como vidrio deslustrado. No se ve un broncograma aéreo como tal, y todo esto es líquido, ¿no? Se evidencia una distribución peribroncovascular y un edema agudo de pulmón. También hay engrosamiento de los tabiques interlobulares. Entonces, un paciente con lesión renal aguda se manifiesta con esas características, ¿okay? Por sobrecarga hídrica, con edema pulmonar no cardiogénico. Y en el trastorno hidroelectrolítico habíamos comentado que realiza o que tiene hipercalemia. Eso es lo que los mata. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a definir? Hay aumento de la creatinina sérica al menos de 0,3 miligramos decilitro en 48 horas. Miren, 48 horas. La creatinina, por eso tarda en aparecer en lesión renal aguda. O 50% mayor de la cifra basal en un lapso menos de una semana, o, esta parte es clave, doctores, menos de 0.5 ml kilogramo peso por más de 6 horas. Por ejemplo, estamos pasando turno en lesión renal aguda, ¿no? Esto pasa en las emergencias, en terapia intensiva. Tengo un paciente con shock séptico, ¿okay? Y ingresó con una creatinina de 0,9 hace 2 días, y actualmente la creatinina está en 9.9, la creatinina seria. Y la diuresis en las últimas 24 horas, fue de 250 ml en 24 horas. Este paciente aproximadamente pesa 50 kilogramos. Pregunta para ustedes, ¿cuánto es el flujo urinario por hora o no? ¿Cuánto es? A ver, agarren su calculadora y vamos a ver. 250 ml. A ver, permítanme. 250 dividido entre 24, que es el turno de 24 horas, dividido entre su peso, que son 70 kilogramos. ¿Cuánto le sale, doctores? 0.14. 0.14. 0.14.
0.14, 0.1 vamos ahí. Entonces, 0.1 de flujo urinario de ml kilogramo peso. Esto ya es en 24 horas. Pues por más de 6 horas, este paciente ya tiene lesión renal aguda. Ya tiene lesión renal aguda. ¿Ok? Entonces, este flujo urinario, por eso es importante. ¿Cómo está la diuresis? De ayer o hoy, en medicina interna, en anestesia, en emergencias, es importante. ¿Cómo está la diuresis horaria? ¿Cómo está? No, está en 0.1. Ya, este paciente está en lesión renal aguda. Entonces hay que ver si le falta volumen, o que si está con vancomicina, si está con rhabdomiólisis, hay que abordarlo. ¿Por qué tiene lesión renal aguda? Es bien bonito ver a estos pacientes cuando tienen, ver, porque si lo dejamos así, como no orina, va a ser sobrecarga hídrica, va a ser edema pulmonar y se va a morir. ¿No? Entonces alguien dirá, le daremos diuréticos, el paciente está con rhabdomiólisis, le daremos esto, no está con vancomicina, rotaremos al inesolit, calcularemos la dosis ajustada a función renal, etc. No es súper alucinante ver un paciente con lesión renal aguda. ¿Okay? Listo, eso en cuanto a definición. En cuanto a la epidemiología, miren, dice que es una complicación del 5 al 7% de todas las hospitalizaciones. Miren, 7%. Y en 30% en pacientes en terapia intensiva, en cuidados intensivos. 30% tiene lesión renal. Entonces, un bonito estudio sería que el IR1 haga de prevalencia, ¿no? En la unidad de terapia intensiva de este hospital en Cochabamba, por ejemplo, nuestra lesión renal aguda en medicina interna es, no sé, una hipótesis, ¿no? Alterna, 10%. Otros pacientes dirán, no, 50%. Yo creo, por lo menos, donde yo trabajo, debe estar alrededor de un 30%. De ese 30%, ¿cuántos recuperan función renal? ¿Cuántos van a terapia de reemplazo renal? ¿En qué tiempo ingresa a terapia de reemplazo renal? ¿Y cuántos fallecen de todos estos? ¿No? Es un estudio descriptivo para ver cómo está nuestra situación en cuanto a la lesión renal aguda. Porque hay muchos estudios, cuando yo les pregunto en qué momento le van a hacer terapia de reemplazo renal a un paciente con lesión renal aguda con diuresis, por ejemplo. Hay varios estudios que vamos a ver en los trabajos ensayos clínicos. Hasta ahorita no hay una respuesta clara como tal, pero hay ciertas tendencias que les voy a ir comentando. La AQI, ¿no? La lesión renal aguda, posee un riesgo mayor de muerte, como les he comentado. Tengo un paciente A, tengo un paciente B, y un paciente tiene diuresis, todavía hay chance. ¿No? A la esposa, al esposo, a los hijos, están con diuresis todavía, el paciente está en choque séptico, foco pulmonar, pero está con diuresis. Puede sobrevivir, puede vivir, puede sobrevivir. Pues un paciente que ha tenido una cirugía cardíaca, una revascularización coronaria, han usado mucho contraste, pero el paciente tiene diuresis. Entonces la familia les decimos, puede recuperar el señor. Pero un paciente que está en anuria, no es lo mismo. Este paciente puede fallecer cualquier momento por trastorno ácido-base, uremia, hipercalemia, puede fallecer. Entonces ahí le diremos que necesitamos terapia de reemplazo renal, hemodiálisis, otro costo, accesos venosos, etc. Entonces tiene mayor morbilidad, mayor mortalidad. Por eso dice acá, en personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, la mortalidad intrahospitalaria más del 50%, y eleva el riesgo de aparición y agravación de nefropatía crónica. Ahorita, por ejemplo, tenemos un paciente que hace 3 meses estaba en terapia intensiva con nosotros, lesión renal aguda, hizo hemodiálisis, ¿no? Y hasta ahora, ya salió de terapia intensiva, está recibiendo hemodiálisis crónica. Estamos esperando para cirugía vascular para que realice su fístula. Algunos terminan en enfermedad crónica, como ese paciente. Pero ¿cuál es su factor de riesgo de este paciente que tiene diabetes mellitus tipo 2? ¿Okay? La extrahospitalaria. Esto es pregunta de examen para la RECE. ¿Cuál es la causa más frecuente de lesión renal aguda extrahospitalaria? La hipovolemia.
eso háganse una flashcard. Hipovolemia. Luego están otras causas. ¿Cuál es la causa más frecuente de aquí intrahospitalaria? Septicemia. Otra flashcard. Septicemia. ¿Ok? Entonces, estos son dos posibles preguntas de examen que les piden ahí. Muy bien. La lesión renal aguda, esto es bien fácil. Todos deben de comprender. Yo creo que aquí más de 415 participantes deben de comprender, ¿no? Tenemos la prerrenal, la intrínseca o la renal y la postrenal. ¿Qué han preguntado hasta ahora? Prerrenal y postrenal. La causa más frecuente prerrenal es hipovolemia. Un paciente que está con insuficiencia cardíaca es prerrenal. Yo creo que todos entienden el concepto de prerrenal, ¿verdad? Es decir, antes que le llegue al riñón está la causa, antes que le... Normalmente esta puede ser por disminución del volumen circulante efectivo. Este volumen circulante efectivo puede ser por hipovolemia, puede ser por insuficiencia cardíaca, puede ser por insuficiencia hepática, el síndrome hepatorrenal, puede ser por consumo de AINES, los pacientes que consumen ibuprofeno de manera indiscriminada, ¿no? También puede ser por inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, IECAS, y también la ciclosporina. La ciclosporina causan lesión renal aguda de tipo B, de tipo prerrenal, perdón. Dentro de la intrínseca se divide en tres. Aquellos que van a atacar directamente al glomérulo, nosotros nos dibujamos nuestro glomérulo, hay unos que van a atacar directamente al glomérulo, otras al intersticio y el otro a la parte vascular. Dentro del intersticio está la isquemia, la septicemia y las nefrotoxinas. Por si acaso, el uso de AINES también es un mecanismo prerrenal y renal. Dentro de las nefrotoxinas, en nuestro medio, por ejemplo, es importante los contrastes yodados. ¿En qué situaciones clínicas usamos contraste yodado, doctor? Radiografías de varios, ¿no? Cuando usamos. Otra, a ver, para TEP, un paciente que sospechas TEP, es una angiotac, ¿no? Y ahí usamos Para ver si tiene cáncer. eso, muy bien. Otro síndrome coronario agudo, ¿no? El cateterismo cardíaco, se usa contraste yodado. Lo que decía la doctora, una tomografía de abdomen con contraste para delimitar abscesos, ¿no? Etcétera. Después, a ver, otros contrastes, principalmente esos, ¿okay? Que esos contrastes dañan el riñón. Incluso puede haber situaciones que el contraste... Mi comida es lo que me llevó. Bueno, hemólisis, muy bien. Esta, la hemólisis, igual es de causa al intersticio, al túbulo. Causas de rhabdomiólisis, doctores. La rhabdomiólisis también ocasiona lesión renal aguda. Sabemos que el músculo tiene un pigmento, ¿no? Tiene igual sus monedas energéticas, que es la creatina, fosfoquinasa, y el músculo también tiene un componente denominado la mioglobina. Entonces, causas de rhabdomiólisis por orden de frecuencia. Traumatismo. Las intoxicación. Crisis del músculo, ¿no? Intoxicación por fibratos. Eso, muy bien. La quemadura eléctrica también. Eso, muy bien, doctores. A ver, con todo lo que ustedes comentan, ¿no? De manera externa, creo, tenemos los accidentes, ¿no? Las quemaduras eléctricas. Las quemaduras eléctricas, ¿no? Queman el músculo. Al quemar el músculo, liberan CPK, CPK total, la mioglobina, y estos lesionan el riñón. Otra causa de rhabdomiólisis, por ejemplo, es el síndrome de aplastamiento. Por ejemplo, esto hemos visto en los mineros, el síndrome de crash. Los mineros que son aplastados por rocas,
desarrollarse el raptoniolis. Otros medicamentos, sobre todo los fibratos, pueden causar miositis, ¿no? Pueden causar miositis y en algunos casos pueden causar raptoniolis. Estatinas, ¿no? Sí. El mieloma, ¿no? Mieloma en los cristales intratubulares causa lesión renal intrínseca. Otras las vasculitis, ¿no? Vamos a ver en reuma, vasculitis, síndromes nefríticos, las vasculitis, la hipertensión maligna, el síndrome urémico hemolítico. ¿Cuál es la causa del síndrome urémico hemolítico, doctores? Esto ya lo vimos en gastroenteritis. La Shiga. E. coli, toxina Shiga. 0,1. ¿Qué tipo de coli? Tenemos la toxina Shiga. C1, H7, 0,1. Una cualquiera se entiende. Muy bien, Paciente H7. excelente, ¿no? La causa. Otra también está la púrpura trombocitopénica trombótica, causa de lesión renal intrínseca. Y la postrenal, creo que todos tienen ahí su criterio, porque se obstruye todo lo que es el sistema excretor. Por ejemplo, en varones, HBP, maligna de próstata. Está ahí. Cuando se obstruye, causa hidronefrosis. Y la hidronefrosis obviamente va a llevar a lesión renal aguda postrenal. En las mujeres, ¿qué cree que es que ha sido preguntado? Litiasis. Ya, puede ser. Cáncer de cuello uterino. Eso. El cáncer de cuello uterino en las fases avanzadas obstruye la parte pélvico-uretral y causa lesión renal aguda postrenal. Esto ha sido preguntado. En los varones HBP, las mujeres CACO. Muy bien. Entonces la hiperausemia o la lesión renal prerrenal es la más común, más frecuente. Ahora, uno dirá, desde el punto de vista clínico, yo puedo sospechar, ¿no ve? Si es prerrenal, intrínseco, puedo sospechar. Paciente que tiene gastroenteritis, diarrea, paciente que ha tomado corticoides, paciente con falla cardíaca, sí, me puedo guiar. Lo mismo en la parte intrínseca. Ahora, desde la parte laboratorial, ¿cómo puedo diferenciar si es prerrenal o renal? ¿Por qué es importante? Porque en la parte renal, sobre todo en urgencias, anestesia tal vez, la mayoría va a requerir optimizar el volumen circulante efectivo, el tratamiento, dar líquidos, dar sueros. Y dentro de los sueros, ¿cuál es el mejorcito para lesión renal aguda, doctores? Voy a poner acá. Suero fisiológico o la salina al 0,9%, Ringer lactato. Otra podemos poner, o bueno, esta sería la solución Ringer normal, glucosada, la solución dextrosa al 5%, la solución dextrosa al 10%. ¿Cuál es mejor? ¿Qué dice la medicina basada en la evidencia? Solución salina. Solución salina, doctor. 45 de preferencia. Ya, unos dicen solución salina 0,9%, ¿ok? La solución fisiológica, la que llaman otra, ¿ok? ¿Alguien opina diferente? ¿Por qué no le podemos dar dextrosa? El libro, doctor. Otros dicen glucosamina, ¿ok? ¿Qué dice el libro de Harrison? ¿Dice salina? Una 0,9 puede ocasionar acidosis metabólica y preclorémica y afectar la filtrado. Eso, muy bien, muy bien. Doctores, estimados doctores, miren, para pacientes con lesión renal aguda, se ha demostrado que la Solo una mano, sí, hombre. A ver, permítanme. Alguien está en otro mundo. Gabriel. No, te vas a tener que explicar de clase. Ya. A ver, les comentaba. Entre todos estos
que si nosotros comparamos las osmolaridades y la concentración, tiene mucha cantidad de cloro la solución salina. Nuestro cloro, a nivel plasmático, nuestro cuerpo, ¿cuánto es el cloro normal? ¿Cuánto es el cloro? 135, 145. 115. Eso, muy bien. Más o menos, entre 110, ¿no? 115, vamos a encontrar la solución salina, la solución fisiológica de cloro. Y la solución fisiológica que tenemos, le voy a poner acá, brown creo que es, ¿no? ¿Cuánto de cloro tiene? 154. Exacto. Imagínense. 154. Miren, aquí está. Miren. 154 de sodio, milimol litro, y cloro, 154. Imagínense. Eso. Ahora, para nuestro cuerpo, vamos a preguntar a ChatGPT, ¿dónde está? Vamos a preguntar a explorar el valor normal del cloro. ¿Cuál es el valor normal del cloro a nivel plasmático? Buenas preguntas realizadas, buenas respuestas que vamos a tener. Ahí está. Entonces, ¿y en base a qué nos va a responder? En base a Harrison de Medicina Interna. 98 a 110 miliequivalentes litro. Alguien dijo 110 por ahí, está perfecto. 110. A un paciente que tú le das, que nosotros le damos fisiológica, 154 de cloro. Y habíamos comentado que en la mácula densa es la que controla el cloro, ¿no? La carga de sal, etc. Entonces, lo que ocurre, doctores, es de que esta solución fisiológica que genera hipercloremia, y la hipercloremia genera acidosis metabólica normoclorémica, acidosis metabólica, o sea, al riñón que ya está enfermo, y ya no puede absorber bicarbonato, encima le generamos mayor acidosis, empeoramos la función renal. Por eso, el ringelactato, la cantidad de cloro disminuye. Esto es pregunta de cirugía. ¿Cuánto de cloro tiene el ringelactato? Voy a poner acá. 111, doctor. Miércoles, qué capa. Bien, doctora. Pues vamos a poner acá la cantidad de cloro para comparar con la solución salina. Este es el que tenemos en nuestro medio. El ringelactato, la solución Hartmann. Entonces acá, veamos, ahí está. Sodio, 6 gramos. Cloruro de calcio, y aquí necesitamos miren, 112 versus 154. ¿Ok? 112. Entonces, les va mucho mejor. Ahora, si nosotros vamos a Dynamed o UpToDate o British, vamos a ver qué nos recomiendan en cuanto a la solución. Vamos a ver a Management,